Hoy nos adentraremos en los recovecos de la antigua Roma, donde el poder y la ambición se entrelazan en una trama de pasiones y traiciones. En esta epopeya histórica descubriremos la fascinante historia de Valeria Mesalina y su influencia sobre el emperador Claudio. Acompáñanos en un viaje a través de uno de los capítulos más oscuros y cautivadores del Imperio Romano. Pero antes no te olvides de dejar tu super like, suscribirte al canal y sin más preámbulo, ¡comencemos! Mesalina, con apenas 15 primaveras, era una belleza que destilaba juventud y encanto, mientras que él rebasaba la quinta década de su vida, llevando el peso de un futuro imperial sobre sus hombros. Corría el año 38 después de Cristo, y aquel hombre de nombre Tiberio Claudio César Augusto, aunque la historia lo recordaría como Claudio, estaba destinado a gobernar el vasto imperio romano. Este matrimonio, en apariencia un cuento de hadas, estaba marcado por sombras que desmentían cualquier final feliz. Algunos murmuraban que aquel enlace obedecía únicamente a motivos políticos, una maniobra astuta para forjar alianzas con las familias más poderosas del imperio. Independientemente de las motivaciones reales, el tiempo lo grabaría en los libros como el emperador que tartamudeaba y babeaba, mientras que su esposa, Valeria Mesalina, emergería como una mujer insaciable en ambiciones y control, capaz de torcer los destinos de aquel imperio romano que, a simple vista, parecía estar en sus manos. Mesalina no gozaba de la condición económica holgada, su padre no era un político prominente, y su madre era una mujer poco virtuosa que había derrochado la fortuna familiar. Al no poseer una dote digna de atraer a un hombre de renombre, Mesalina tuvo que conformarse con aceptar el cortejo del hazmerreír de la corte, Claudio, 35 años mayor que ella y tío del entonces emperador Calígula. De esa unión nacerían dos hijos, Claudia Octavia, quien acabaría desposándose con Nerón, el hijastro y heredero de Claudio, y Tiberios Claudio Germanicus, mejor conocido como Britannicus. La llegada de este último hijo consolidaría el control de Mesalina sobre Claudio, al brindarle un heredero. Sin embargo, la tragedia no se hizo esperar, y Britannicus sería envenenado por su propio hermanastro, Nerón, en el año 55 después de Cristo. A medida que el poder se apoderaba de su vida, Mesalina emergía en la historia como una figura implacable, depredadora y, sobre todo, insaciablemente sexual. En contraste, Claudio se presentaba como un títere guiado por sus caprichos, inconsciente de los numerosos adulterios de su esposa. La fidelidad no era precisamente una virtud que caracterizara a Mesalina. Un ejemplo ilustrativo lo hallamos en su relación con Cayo Apio Junio Silano, del que Mesalina estuvo enamorada desde su adolescencia, pero que pese a sus numerosas insinuaciones, él jamás le correspondió. Cuando se convirtió en emperatriz, lo hizo regresar a Roma desde Hispania para casarlo con su madre y tenerlo más cerca. Aún así, este no sucumbió a sus libidinosos deseos, y Mesalina, viéndose rechazada, orquestó una venganza. Convenció a su amigo Narciso, secretario de Claudio, para afirmar que había tenido una visión en la que Silanus atentaba contra la vida del emperador. Mesalina, astutamente, alegó haber tenido un sueño similar, y dado el carácter supersticioso de Claudio, el destino de Silanus quedó sellado, y su vida fue segada. La ejecución de Silanus desencadenó una oleada de represión, donde conspiraciones, reales o imaginarias, fueron aplastadas. Los estragos no solo afectaron a las vidas, sino también a las posesiones. La insaciable Mesalina no limitaba su apetito a la venganza, sino que también se deleitaba en la adquisición de objetos codiciados. Un ejemplo destacado se produjo cuando fijó sus deseos en los exquisitos jardines de Lucullus, pertenecientes a Valerio Asiático. Conocedora de su poder, Mesalina manipuló la situación como siempre lo hacía. Asiático fue acusado de conspirar contra el emperador y condenado a muerte. No obstante, en lugar de ser ejecutado, se le permitió elegir el camino del suicidio. Los deseados jardines se convirtieron así en su posesión. Muchos senadores hábiles lograron ganarse el favor de la codiciosa Mesalina, aprovechando su influencia sobre Claudio para satisfacer sus propios intereses. En ese mismo periodo, Mesalina ordenó el envenenamiento de Marcus Vinicius, a quien los rumores de Roma acusaban de haber rechazado sus acercamientos sexuales. Un comandante de la Guardia Pretoriana, Catonius Utus, también perdió la vida,
probablemente debido a su papel de testigo ante los comportamientos promiscuos de la emperatriz. Se atribuye a Mesalina la responsabilidad de la muerte de Julia Livilla, sobrina de Claudio, así como de Julia, la nieta de Tiberio. La envidia hacia su belleza habría sido el móvil detrás de estas decisiones. Los últimos años de la vida de Mesalina se caracterizaron por intensificar sus ataques contra la única sobrina sobreviviente de su esposo, Agripina la joven, y el hijo de Agripina, Lucio Domitius, quien más tarde se convertiría en el emperador Nerón. La insaciable voracidad de Mesalina en materia de deseos carnales no conocía límites. De acuerdo con los relatos del célebre escritor Plinio el Viejo, la emperatriz tejió un desafío que desafiaría incluso los cánones de la licencia romana. En una noche velada por las sombras, en medio de las doradas paredes del Palacio Imperial, Mesalina había trazado un plan astuto y audaz, mientras su esposo Claudio se hallaba en las distantes tierras de Britania. El desafío que lanzó era una competencia como ninguna otra, donde las protagonistas serían las prostitutas de Roma. El propósito era sencillo y escandaloso a la vez: descubrir quién entre ellas podía satisfacer a más hombres en una sola noche. Con el anochecer como telón de fondo, la corte real y hombres influyentes esperaban la competencia con ansias, mientras otras damas, seducidas por la audacia de Mesalina, se habían dejado convencer de unirse a esta extravagante contienda. Las prostitutas aceptaron el reto con determinación y enviaron a una representante que superaba en fama a todas: Escila, una siciliana cuyo nombre resonaba con el eco de la mitología homérica, una criatura que engullía a los hombres que se aventuraban en las aguas del estrecho de Mesina. Era un apodo que resonaba con claridad en el ámbito de la sexualidad. La noche se desplegó y, como si de una competición atlética se tratara, Escila fue poseída por 25 hombres, hasta que finalmente, agotada y vencida, se rindió. No obstante, la determinación de Mesalina era inquebrantable. La emperatriz siguió adelante, superando la cifra de Escila al recibir a más hombres hasta el amanecer, cuando el sol se alzaba en el horizonte. Se dice que incluso después de haber satisfecho los deseos de 70 hombres, Mesalina no se sentía saciada. Su apetito inextinguible la llevó a desafiar los límites de la imaginable pasión, llegando a cifras asombrosas. Se cuenta que atendió a la inconcebible cantidad de 200 hombres en esa tumultuosa noche. La protagonista principal de la competición, Escila, regresó a las sombras, dejando una frase memorable en su partida: «Esta infeliz tiene las entrañas de acero», un testimonio de asombro ante la resistencia inaudita de la emperatriz. Los escritos del poeta Juvenal arrojan una luz aún más desgarradora sobre la vida de Mesalina. Se sugiere que su apetito la llevó a descender a las calles del barrio Subura, donde la emperatriz misma se convirtió en la mujer loba que satisfacía los deseos de los hombres bajo el apodo griego de Licisca. Un nombre que a la vez destilaba un aura de oscuridad y deseo insaciable. Para el año 48 después de Cristo, el estilo de vida de Mesalina y su flagrante desprecio por la reputación de su esposo y por los valores romanos no podían sino tener consecuencias. Su caída estaba en marcha cuando sus ojos se posaron en un senador romano llamado Cayo Cilio, quien, a pesar del rechazo inicial, sucumbió a los encantos de Mesalina. Por entonces, Claudio se había convertido en el hazmerreír de muchos, conscientes de los adulterios de su esposa, aunque temían acercarse al emperador. Los historiadores debaten si Claudio estaba al tanto de las indiscreciones de su esposa o si prefirió simplemente ignorarlas. El amor que Mesalina sentía por Cayo la llevó a tejer una trama audaz: derrocar a Claudio y gobernar el imperio a su lado. Mientras Claudio se hallaba fuera de la ciudad, urgió a Cayo a divorciarse de su esposa, Julia Cilio, y ambos contrajeron matrimonio en una ceremonia discreta. Narciso, testigo del enlace, percibió las posibles repercusiones de los actos de Mesalina y alertó a Claudio, implorando su perdón por su propia complicidad. La noticia de la determinación vengativa de Claudio se propagó con rapidez. Conscientes de que Claudio podría ceder y perdonar a Mesalina, se tomaron medidas para evitar su encuentro. Finalmente, Mesalina comprendió que había sobrepasado todos los límites y buscó influir en Claudio a través de Octavia y Britannicus para convencerlo de perdonar a su madre. Gaius y muchos otros presentes en el enlace fueron ejecutados sin contemplaciones,
El historiador Tácito relata cómo el resto de los invitados se dispersaron en todas direcciones cuando los centuriones aparecieron y los apresaron, sin importar si estaban en plena vía pública o escondidos. Se dice que Mesalina logró escapar y se refugió en los jardines de Valerio Asiático. Allí, junto a su madre, enfrentó la muerte, aunque su progenitora trató en vano de persuadirla a un suicidio honorable. Sin embargo, la misma mujer acusada de múltiples asesinatos careció de la determinación necesaria para tomar su propia vida. Finalmente, Mesalina fue encontrada y ejecutada por los centuriones. Claudio, al enterarse de la muerte de su esposa, no mostró emoción alguna, ni signos de odio, alegría, ira ni tristeza. Tras el fallecimiento de Mesalina, el Senado decidió borrar todo rastro de su existencia en lo que hoy se conoce como Damnatio Memoriae. Su nombre fue eliminado de todas las inscripciones oficiales, las monedas que la representaban en las provincias griegas fueron dañadas y muchos retratos suyos sufrieron mutilaciones, golpes de martillo y cinceladas hasta quedar irreconocibles. Tras la muerte de Mesalina, Claudio afirmó que permanecería soltero, pero esta declaración quedó en el olvido poco tiempo después, cuando contrajo matrimonio con Agripina, hermana de Calígula. Entretanto, los hijos de Mesalina, Britannicus y Octavia, sucumbirían bajo el reinado de Nerón, el hijo adoptivo y sucesor de Claudio. Y así, en los anales de la historia, se desvanecen las figuras de Claudio y Mesalina. Sus nombres perduran, recordándonos que en las alturas del Imperio Romano, la grandeza y la tragedia son compañeras inseparables. Si te ha gustado este tipo de curiosidades, entonces no dejes de ver estos vídeos que te recomendamos a continuación. No te vayas sin darnos tu super like y suscribirte al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.